la novedad que es todo esto para uno. A ver, contá Y eso. los nervios digamos, a superar en el momento de la exposición y demás, ¿sí? Es algo que uno, es decir, ya lo lleva sabido de antemano, que bueno, que estar en esto te expone, te desnuda un poco ante la gente en cuanto a muchas cosas, pero bueno, a pesar de que uno lo sabe, no, digamos, es difícil el momento, nada más. Ujú. Pero bueno, es algo, una gimnasia que hay que ir adquiriendo con Con el el tiempo tiempo. y con el correr del tiempo y los días y demás. Ujú. Este, y bueno, en principio, bueno, hasta la organización del que lo habíamos, digamos, de alguna manera consensuado con los chicos de que iba a ser de una manera y después con mis nervios. Fue de otra. Claro, de otra por una cuestión de que iba a cederle la palabra a Maxi para que siga en la presentación y me olvidé. Entonces seguí yo, los nervios hacían ¿Sos qué sé una yo. persona nerviosa? No, soy una persona tímida. Tímida. Ajá. ¿Te puede la timidez o la No, manejas? la venzo porque en realidad esto es Ujú. una cuestión de natural, pero bueno, si pasé por muchas situaciones durante la vida en la cual tuve que tratar de superarla, bueno, y lo hice. Muchas veces, más que nada, fundamentalmente en la facultad, cuando estudiaba, ¿Dónde eso, estudiaste, en Marcelo? Rosario. En Rosario. ¿De dónde sos particularmente? Nacido en Ya sos de Sol. Lomas. Yo Sí, siempre digo, yo sí. tampoco soy de acá. Ujú. Y es algo que por ahí uno después, cuando uno hace más de 20 años, de 10 años, ya es del lugar de donde está viviendo, ¿no? Ujú. Pero bueno, ¿sos nacido en dónde? Lomas de Zamora. Ajá. Mis padres eran de un pueblo cerca de Venado Tuerto, en Santa Fe. A los 10 años me llevaron a ese pueblo, ahí terminé primaria, hice mi secundaria. Y bueno, a los 18 me fui a estudiar a Rosario, entonces como que iba y venía a Santa Isabel, que es mi pueblo, pero Ujú. si vivía más en Rosario que en otra parte. Viví 14 años, estudié, me recibí, empecé mi familia allá, mi trayectoria familiar allá, y bueno, por esas cuestiones de la vida, se dio la posibilidad de venir a Salto y en aquel momento ya conocía un poquito Salto Ajá. de antemano y ¿Por bueno, una cuestión laboral? sí, sí, laboral, laboral. Ujú. Y bueno, tenía la oportunidad de ir, viste, los pediatras por ahí tenemos lugares en muchos lados, más ahora, pero en aquel momento Son también. muy, muy codiciados los Sí, pediatras. y bueno, Salto fue un excelente lugar para venir a vivir y a ¿Por qué, trabajar. por qué pediatra? Y soy médico para ser pediatra, en realidad no lo sé. Eh, Porque yo bueno, a desde uno muy por ahí le gusta chico, la medicina, no, pero sí, sí, pediatra pero es un ser muy especial el pediatra. de muy chico dije que iba a ser médico y en realidad mi mamá me decía que quería ser pediatra, yo de chico, o sea, atender chicos, decía yo, atender niños, Ajá. chicos. Y bueno, qué sé yo, se fue quedando. Y la verdad que no encontré otras opciones mejor. Me parece que la medicina vale la pena ser, digamos, eh, desarrollarla en los chicos y no en los adultos. Eso es lo que uno A pesar pensaba que en a ese veces momento. son más difíciles los chicos, ¿no? Sí, bueno, ¿O pero no? vale la pena trabajar con los chicos, sí, siempre. Siempre. En esto también es mi prioridad, digamos, ¿sí? Es una Ujú. cosa que uno piensa, no viendo la política con ojos de niños, pero de alguna manera veo que los chicos son muy postergados en todo, en toda la política pública, ¿sí? Sí, no se Ujú. piensa en los chicos. Eso que siempre dicen que los chicos son prioridad, ¿es mentira entonces? Mm, eh, en cierta medida sí, pero eh, digamos que a los efectos de analizar, digamos, lo que se hace y no se hace,
no, Ujú, no es prioridad. No se hacen demasiado por cuidar fundamentalmente la salud, el desarrollo de los chicos. Eh, o sea, todo queda, por supuesto, que es la primera obligación que queda en la familia, digamos, ¿no? Y toda esta cuestión del desarrollo y de cuidar de su salud y demás. Pero debería el Estado, eh, es decir, secundar y reforzar eso, ujú, desde todo punto de vista, porque en realidad no es decir, que yo facilitando el acceso a la vivienda, cuidando el tránsito, por supuesto teniendo los efectores de salud adecuados, eh, este, promoviendo el desarrollo, digamos, en la educación, por supuesto, es decir, ahí es la segunda, digamos, segunda casa, como se dice habitualmente ujú. y comúnmente, es el segundo hogar y bueno, es como que hemos venido de alguna manera disminuyendo la calidad de todo, digamos, no solamente la educación, sino también del cuidado general de los chicos. Eh, Ujú. y bueno, en base a eso, bueno, porque por supuesto uno trabaja en eso, con los chicos, si bien en algún aspecto técnico, digamos, sobre la salud, sobre la enfermedad, pero nosotros aprendemos mucho durante la formación de lo que es prevención y en la prevención precisamente, Es lo que está. claro, y además es lo que influye todo esto, el cuidado familiar, el desarrollo, el fomentar la buena Ujú. salud mental, ¿sí? Bueno, ¿Y por qué obviamente, ahora política? ¿cómo? ¿Por qué ahora Bueno, política? yo soy político desde hace muchísimos años, lo que pasa es que no ejerzo Ujú, habitualmente. Yo empecé a tener conciencia política en la secundaria. Este, a mí me tocó, digamos, empezar a vivir, bueno, no sé si adultez, pero la primera juventud, digamos, es decir, con eh, con el comienzo del nuevo periodo democrático, ya por el 83-84. ujú. Entonces, en ese momento los jóvenes estábamos más politizados, mucho más politizados que ahora. Cuando decís Eh, politizado, y ese, ¿le por ejemplo, leer los interesaba diarios. más o...? O sea, Ajá. leer los diarios de punta a punta, decir, eso ahora no se ve. O sea, bueno, es decir, qué pasaba en el mundo, qué pasaba en el país, qué pasaba en tu ciudad. Ahí iba a decir, politizado, o sea, que sabe absolutamente todo Ujú. las idas y venidas de la política, ni siquiera lo partidario, pero bueno, estaba mucho más interesado por lo que pasaba en el mundo y lo que pasaba en el país que ahora. Este, Y ahí ya te empezaste a... Sí, tuve, digamos, formación de política, de lo que veía, pues no participé en la política universitaria, pero tenía mis pareceres, Ujú. pensamientos. A mí me decidieron un par de peronistas a meterme en la política, es decir, a interesarme más en la política, Ajá. que fue Herminio Iglesias y Lorenzo Miguel cuando quemaron el cajón en el acto ante la elección del 83. Yo dije ahí, yo no puedo estar, no quiero estar, y a partir de eso, bueno, me hizo radical en Ajá. aquel momento. Después me desencanté un poco con el radicalismo, por allá por el 95 y abandoné. Empecé ¿Siempre militaste o no? no, De no, no, afuera. no, Lo viste siempre, de fuera. siempre de afuera, digamos, no tuve. Ujú, Fui eh, digamos, alguna participante así de muchas reuniones y demás, pero no con un papel central ni mucho menos. Entonces, por eso digo que siempre fui político, tuve una conciencia política, pero no ejercí. eh, bueno, después, Porque después ejerciste. sí, claro, allá por después, bueno, pero fue la cuestión social la que me llevó, y bueno, algunas situaciones locales, las que me llevaron a participar en el 2002, 2003, del ARI, Ujú. con el doctor Burgos, y bueno, a partir de ahí, bueno,
Seguí una militancia, tuve una función pública en la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, que teníamos por supuesto que ver con todo eso. Y bueno, en realidad tuve un papel técnico, pero un papel político, que estaba en la cocina, digamos, de lo que era la política en Sí. ese momento, pero es decir, la gestión la llevó ¿Te el número sentiste uno. cómodo Cuando, dentro del ARI? sí, claro, sí. Ujú. Éramos un grupo de amigos después, es como que quedó, digamos, de buena relación con mucha gente. Obviamente siempre hay problemas, la política no es exclusivamente este, para ser amigos, pero bueno, queda la Ujú, relación y demás. ujú. Eh, Y dentro del sector político, o sea, a nivel nacional y demás, ¿te sentiste cómodo o encontraste no, cosas que no no, te gustaron? no, en realidad yo de alguna manera discrepé también, porque es decir, tengo ese espíritu crítico Ujú, bueno, que por ahí es bueno, por ahí no es tan bueno, pero bueno, soy así. Eh, y bueno, también discrepo de alguna manera, sentía mucho con la manera de construir de Lilita, y bueno, ujú. me alejé de la, Te alejaste. tempranamente, porque en 2005, 2006 ya no, Sí. ¿Y no ahora por qué participé. volviste? Bueno, en principio porque no se apaga nunca el fuego, y después porque, bueno, se dieron muchas situaciones las cuales no me puedo quedar callado, y me hacía más mal el hecho de no participar que participar, digamos. Ujú, Lo de la pandemia, lo de algunas cuestiones locales también, hacen bueno, que uno vea que se puede, digamos, gestionar y trabajar de otra manera, digamos, ¿sí? Eh, de una manera más humana, visualizando las cuestiones eh, más humanas, valga la redundancia, eh, y que digamos que la participación democrática la vi demasiado apagada. Digamos, no ujú, vi dirigentes que, digamos, que por ahí podrían llegar a representarme. ujú. Este, Y por eso decidiste. por eso, entre todas esas cosas, hice una avalanche y bueno, y acá estoy. ¿Y la familia qué dijo? Y Y ahora pasamos a las la chicas. familia está dividida, por supuesto, porque no es que todo el mundo se sienta Ujú. cómodo por esto, pero bueno, yo ¿Tenés, tengo, tenés hijos? ¿Tenés una tengo dos señora? hijos que ya son adultos, digamos, 29 y 23, y bueno, y tengo mi señora que me acompaña, porque no tiene más remedio, pobre, pero bueno. ¿Qué dijo cuando vos le dijiste, mira, voy a participar? No, ella también es una Ah, persona muy politizada, pero bueno, está el bien. hecho de que la exposición que se venía, eh, ella también por supuesto la conoce y la sabe, como que también le cuesta un poco, pero bueno, ya ahora está, creo yo, definitivamente conmigo en Ya esta. le vamos a preguntar. No sé, Ya te va le a vamos, contestar. ya le vamos a preguntar. Bueno, vamos a hablar con quienes te acompañan también, después vamos un poquito a la política, ¿no? Pero conocerte, por ejemplo, bueno, ¿quién no la conoce, no? A Mónica, ¿no? Tampoco, Cristina. A ver. Tampoco, Cristina, gracias. Bueno, Mónica Pereira, que es concejal, y también, bueno, no es nativa de Salto, No, soy de Junín. sos de Junín, Hace 10 cerquita. años ya que estoy acá. 10 años. 10 años. Bueno, y en estos 10 años, ¿qué pasó? Mucho, mucho en todos los aspectos, en el personal y en el personal principalmente, porque encontré en Salto una ciudad que yo siempre la defino con mucho potencial, una ciudad que, bueno, que me acogió a mí y a mi familia, a mis hijos. Eh, Se me abrieron muchas puertas. Hoy tengo muchos amigos. También debo tener mucha gente que no es tan amiga, pero en la que me encuentro muy cómoda. Así que, Ujú. bueno, pasó de todo, pero el balance es muy positivo. Es muy positivo. Bueno, eh, Sonia, sí, Sonia. Buenas Bueno, tardes. Sonia, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poquitito, ¿qué sos?
qué haces, un poquito tu vida. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Todos me miran así con Entonces, cara rara, pero yo voy a decir que siempre es lindo saber quiénes nos van a representar, Claro. cómo es su familia. Es lindo conocer a quienes están en una función pública, porque habla de ustedes, ¿no? sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Porque uno no solamente elige a un montón, sino también a lo individual. Bueno, yo trabajo en la docencia hace más de 10 años, soy auxiliar más de 20 y por eso a mí me convoca Marcelo y yo se lo súper agradezco, porque conozco la escuela desde las 7 de la mañana que se abre con todo lo que implica llegar y encontrar esa escuela así, y conozco también lo que es dar clase y toda la parte pedagógica. Entonces, cuando me convoca, por supuesto que uno lo piensa. ¿Nunca actuaste en política? No, jamás. ¿Y te gustaba? O sea, En realidad, en la cocina de mi casa, por supuesto, opinaba y tenía mi criterio. No era algo que lo tenía pensado, pero tampoco es que uno creo que descarte la posibilidad de trabajar para los demás. Yo creo que uno siempre en el fondo, más cuando uno es docente, que en definitiva trabaja para otros, y auxiliar, que también trabaja para otros, y que está en contacto con la gente todo el tiempo y con la problemática que eso lleva, no lo descartaba, pero no lo tenía, digamos, como expectativa a corto plazo, por decirlo así. Bueno, para contarles de mí y después voy con lo que me gusta, por qué me gusta la propuesta y por qué le digo que sí, en realidad. Yo vivo en GAN, soy de ahí desde siempre, trabajo en Salto en educación hace mucho tiempo, tengo un hijo que ya está muy grande, que un poco al principio la idea más o menos le cerró, después no, y ahora está como un poco apoyando a mamá como corresponde. Y mi familia toda es de allá, así que de ahí vengo. Pero sí, Salto de casi de nacimiento, porque no nací en Salto, pero viví toda mi vida acá. O sea que tenés conocimiento de Salto, ¿no? Y sí, porque si bien yo soy de acá, hice mi primaria en una escuela de Carmen de Areco, porque mi papá trabajó toda la vida en el campo, de una familia muy humilde, y entonces mi secundario yo ya lo hice acá, y ahí ya hice como parte, salto de lo que es mi día a día, y acá trabajo, y acá me desarrollé, y acá crié mi hijo, y acá hice todo lo demás. Está muy bien. Bueno, ahora nos vas a decir por qué le dijiste que sí. Pero, bueno, Marcelo, si yo te pregunto ahora, así a corto plazo, siendo intendente, ¿qué es lo que la gente quiere saber? Después vamos a ir desarrollando durante toda esta campaña. Pero el proyecto que vos decís, quiero un Salto así. Bueno, el salto que quiera yo va a ser el que quiera la mayoría de la gente. Lo que pasa que en realidad nosotros creemos que, porque este es un colectivo, no soy yo solo, digamos, las decisiones y las propuestas y demás son consensuadas entre todos y a partir de todo y de lo que hablamos con la gente. Pero bueno, como habitantes de una localidad, o sea, como ciudadanos de esta localidad también tenemos, digamos, algún tipo de inquietudes y bueno, creemos que hay muchas cosas que están mal, para decirlo de alguna manera, yo diría que están rotas. O sea, hay cosas que, es decir, están, pero están rotas. ¿Viste? Cuando algo está roto, que vos lo tenés, pero está roto y no es lo mismo, no funciona de la misma manera, lo tenés, pero lo tenés porque se puede reparar. ¿Sí? Y en ese sentido hay 4 cosas a nuestro entender que están, o 4 áreas en las cuales están mal las cosas. La primera
bueno, y me toca de cerca el tema de la salud pública. Pero no solamente eso, sino también el tránsito, también la seguridad y también el medio ambiente. Es decir, esos 4 ejes que también Sí. se enriedan entre sí, digamos, son como 4 plantas que vos tenés muy cerquita y las ramas se van juntando unas con otras, bueno, porque se cruzan esas ramas unas con otras Sí. pertenecientes a cada árbol, todo va de la mano. Pero esos 4 temas son los fundamentales a reparar en primera instancia para después proyectar, sí, el salto que la gente y también nosotros querramos. Ujú. Este, Hablando médicamente, primero sanar y después, es una cosa así, ¿no? porque en definitiva también eso hace que vos puedas proyectar. A ver, Ujú. te doy un ejemplo. O sea, nosotros, por ejemplo, la calle de Buenos Aires, que ahora se está haciendo las veredas, digamos, Ujú. eh, que es sumamente polémico a mi gusto y muy crítico. Si nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, que no es para hoy, porque hay que hacer otras cosas antes, ¿sí? Pero embellecer la calle de Buenos Aires conlleva, digamos, cambiar toda la cañería de agua, soterrar el cableado eléctrico, todas cuestiones que son absolutamente posibles. Hacer la calle pareja, o sea, que no haya calle y vereda, sino que sea todo una sola superficie, con veredas móviles. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que el día de semana ampliás la calle con mojones, con pilotes que se puedan mover, correr, ¿sí? Y los fines de semana, cuando vos necesitas vereda ancha, los corres hacia el medio. Eso es absolutamente factible para hacerlo, pero primero que eso, porque todo el polo gastronómico que puede haber en la calle Buenos Aires, las veredas en las mesas, la gente comiendo ahí, pero resulta que en la noche de verano se incendia el basural, porque no voy a decir planta de reciclado, a un basural, y llega todo el olor y el humo a la calle Buenos Aires mientras vos estás comiendo. Entonces, primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero hay que arreglar el basural, ¿sí? Es decir, hay que hacer, por eso que digo que hay que reparar primero para poder proyectar después. Es un ejemplo, Sí, digamos, bastante sencillo por ahí de entender, pero es la manera que nosotros pensamos, digamos, ¿sí? De alguna manera hay que priorizar lo prioritario, vale la redundancia, pero tiene que ser redundante para que se entienda. Primero hay que sanar, como vos bien decís, hay que curar, hay que arreglar lo roto y después proyectar. Entonces, la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos tiene que ser una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, no tiene que ser un basural y que se entierra en la basura. ¿Mm? Primera cuestión. Con respecto a eso, también bueno, hay que hacer una recolección adecuada. Hay docenas de basurales clandestinos que no se ven, pero bueno, que están y nosotros lo sabemos. Con respecto a la salud, bueno, por supuesto que las cuestiones fundamentales pasan por por la deficiencia en la atención, en la atención de la salud, que se da, por supuesto, en el hospital y en las zonas periféricas, en los centros de atención primaria. Uno tiene que reparar eso. ¿De qué manera lo reparás? Bueno, invirtiendo, priorizando e invirtiendo en qué? El recurso humano. El recurso humano es fundamental porque la salud, vos la trabajás el recurso prioritario de la salud es el recurso humano. Lo que es infraestructura es necesario, pero si no tenés recurso humano, no se puede trabajar en salud. Entonces, hay que ordenar eso. Por supuesto, esto es mucho más amplio, pero poco a poco lo vamos a ir exacto, desarrollando, por porque por supuesto. ejemplo, es decir, en lo que es el tema de salud, nosotros tenemos un proyecto
una planificación de hacer una descentralización del hospital, ¿sí? La descentralización es una figura que existe en la Ley Orgánica de Municipalidades, y de esa manera vamos a lograr que el hospital funcione y se gestione de otra manera. ¿Para qué? Bueno, fundamentalmente para tres cosas. Primero, para despolitizarlo. Segundo, para profesionalizarlo. Y tercero, para que los recursos que genere el hospital se queden en el hospital. Esas tres cuestiones son básicas, pero bueno, ponele que nos lleva un tiempito porque eso necesita de hacer un proyecto adecuado, necesita aprobación del Consejo Deliberante. Bueno, todo eso es un proceso que puede llevar un tiempo. Mientras tanto, hay que invertir en el recurso humano y poner recurso humano de la manera que se está trabajando, así sin tercerizar el hospital, seguir trabajando. Y a la par, lograr esa otra instancia que te contaba recién. Bueno, vamos a unos mensajes. Liliana dice, hola, mucha suerte al doctor y a su equipo. Emilce, buenas tardes, Cris. Preguntarle al doctor cómo ve la sociedad y cómo ve Salto desde la época que fueron gobierno a la actualidad. Bueno, qué pregunta, Emilce. Bueno, en realidad no escapamos. Muy buena. No escapamos sí. en Salto a la... socialmente a lo que pasa en el país, digamos. Hay una sociedad disgregada, yo no sé si se refiere a esto, Milce, pero hay una sociedad disgregada desde muchos aspectos y en Salto nos pasa lo mismo. Es una pregunta muy general, yo puedo, digamos, responder desde lo que me parece que me pregunta, pero hay cuestiones que tienen que ver con lo social puramente, lo geográfico, lo emocional. Hay muchos aspectos que inciden en que, es decir, en lo emocional, me refiero por ejemplo a la cuestión de solidaria, es decir, uno ve que hay cada vez menos solidaridad, hay menos, si bien, es decir, en ciertos aspectos la gente responde, pero bueno, es como que hay un ánimo más individualista desde hace un tiempo a esta parte, y que eso responde seguramente a cuestiones, a un trasfondo más bien económico y bueno, y que tiene que ver con varios aspectos también, la delincuencia, la pobreza, la falta de trabajo. No veo graves, digamos, problemas sociales como comunidad, ¿sí? Pero me parece que es necesario apuntalar ese espíritu de comunidad desde los gobiernos, desde el Estado, ¿sí? Desde el municipio, generar, fomentar instancias en las cuales el pueblo se agrupe, se relacione, desde instituciones que tienen que ver con lo social, como puede ser sociedad de fomento, los clubes, la misma escuela. Hay que tratar de generar participación de parte de la gente, y de esa manera se relaciona y bueno, es como que se va tejiendo de nuevo la sociedad. Es como que la figura sería esto, la sociedad es tejida, digamos, el tejido social está destejido, valga el juego de palabras. Bueno, ¿por qué, Mónica, aceptaste más ya que, bueno, el partido fusionó un poco? ¿Por qué dijiste que sí a este grupo? Porque comparto mucho esta visión que tiene Marcelo. Cuando conversamos en el equipo, lo que vemos es realmente que creemos necesario que haya un manejo, una organización, una distribución diferente de la que hay de hoy, de tareas, de formas de trabajar. Creemos que en cierta forma el municipio se está alejando de la gente y es necesario ir a los barrios, por ejemplo. Y
Y después, bueno, en conversaciones en general, desde la visión nacional, la provincial y ni hablar que en lo local, coincidimos. Tenemos el mismo objetivo, es de volver un poco a los valores fundamentales. El valor comunitario es importantísimo, donde toda la comunidad esté comprometida en un fin común, que en definitiva el fin es el fin de bienestar para todos. Entonces, desde ahí en adelante. Ni hablar que me gustaría que tuviéramos más injerencia en educación en cuanto a contenidos, pero bueno, eso escapa a nuestro ámbito. Pero también hay que hacer un trabajo paralelo desde el Estado, desde el municipio, para acompañar a las nuevas, a la juventud, que, bueno, ya sabes que soy mamá y que lo veo en mis hijos, que cada vez salen con menos visión de futuro. Y eso hay que acompañarlo para que vean que hay muchas oportunidades. Que lo que nos puede estar afectando puede ser temporario y aunque nos afecte, siempre tenemos herramientas para salir adelante. Bueno, esa llama a los jóvenes de hoy está apagada y yo creo que es necesario que desde el municipio se acompañe. Sonia, ¿por qué le dijiste que sí? Nos quedaba esa pregunta. Claro que esa pregunta. Por supuesto que pienso exactamente lo mismo que Mónica y no lo voy a repetir para no ser reiterativa, pero también quiero agregar la calidad de Marcelo con todos nosotros. Entonces, primero eso. Y después porque consejo escolar, el consejero escolar está deslucido hoy. No se ve, se inaugura y no existe, se remueve del cargo y no pasa nada. Entonces las personas que vos votás y que vos elegís en una boleta pareciera que llenan ese espacio. Entonces Marcelo me convoca y voy a ser una consejera escolar presente, ocupada de la parte de educación como corresponde, que tenga que golpear o patear las puertas que haya que patear para que las cosas que tienen que ver con educación se hagan y que ellos que tienen otras ocupaciones, 1000 ocupaciones, puedan encargarse de eso. Entonces mi sí rotundo es por eso. Muy bien, bueno, yo les agradezco que hayan venido, hemos conocido un poco más, ya vamos a hablar de proyectos, que es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Uh-huh. Se los deben decir a ustedes en la calle, así que... Bueno, yo te tiré un par. Sí, no, algo tenemos, sí. No, tenemos sí, mucho, el tema es que bueno. No, digo, algo tenemos que nos has contado, sí. no, después vamos a ir ampliando, pero bueno. De igual manera, Cristina, disculpame que te quiero agregar esto, pero a la oposición le piden proyectos, al oficialismo no se los piden. Sí, por supuesto. No de parte de la acá. prensa, digo de parte de la gente, ¿sí? En realidad el oficialismo no ofrece ningún proyecto porque, bueno, esto no es chicana, digamos, para mí es dato político, es decir, es una improvisación tras otra. O sea, no hay planeamiento, no hay programa y bueno, entre otras cosas, es decir, esas cuestiones son las que nos deciden. Acá le vamos a pedir los proyectos. Esa es la idea de Tardes Informales, de pedir los proyectos y de ver qué es lo que va a pasar en un próximo periodo. Así que les agradecemos muchísimo a ustedes. Gracias. Hasta luego. Ya volvemos, no te